Porque creemos que una ciudadanía exigente garantiza una política eficiente, Acción Ciudadana presenta el programa Hablando de Transparencia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a Hablando de Transparencia, un espacio radial que tiene Acción Ciudadana todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la señal de punto 105. Les saluda Denise Iliesa y Eduardo Escobar. Así es, y en este día también nuevamente vamos a continuar hablando acerca de las elecciones, pero en esta ocasión vamos a hacer algunas valoraciones del proceso electoral 2024. Así es, y esta tarde para hablar del tema del proceso electoral 2024 nos acompaña Mauricio Maravilla, quien es secretario técnico y vocero de Observa El Salvador 2024. Así es, bienvenido. Buenas tardes, gracias por invitarme, gracias por este espacio valioso también para hablar de transparencia. Así que a todas y todos, muchas gracias por escucharnos también. Gracias, Mauricio. Y recuerde que usted también puede ser parte de la conversación sintonizando las redes sociales. Acción Ciudadana nos encuentra en Facebook, en Twitter, en YouTube como Acción Ciudadana. Y también puede hacer llegar sus mensajes al WhatsApp de la radio 7181-1053. Así es. Y para comenzar, Mauricio, con la conversación, queremos plantear un breve contexto de lo que vamos a hablar. Así es. Desde la firma de los acuerdos de paz, El Salvador ha contado en cada elección con misiones de observación electoral. En el país, este tipo de esfuerzos han venido siendo realizados por distintos organismos internacionales y también grupos de observación nacional. Y de cara al proceso electoral 2024, esta tarde vamos a conversar con un grupo de observación nacional para conocer sus impresiones sobre el proceso electoral 2024. Así es. Y para comenzar, Mauricio, quisiéramos saber, en primer lugar, para nuestros amigos que nos escuchan y amigas que nos escuchan, qué es Observa El Salvador 2024, quiénes lo integran, cuáles son sus objetivos y, digamos, de qué tamaño ha sido la misión de observación que ustedes manejan. Sí, bueno, Observa El Salvador es un consorcio conformado por diferentes organizaciones de la academia y de la sociedad civil organizada, cada una especializada en diferentes áreas, que tienen el propósito de contribuir con un ejercicio de observación electoral de largo plazo, decimos nosotros, en el desarrollo de estas elecciones. Es decir, cuando hablamos de largo plazo nos referimos a que nuestra observación no estaba enfocada solamente en la jornada como tal, sino también con análisis y con aportes respecto de las condiciones con las que llegamos a las elecciones, que iban a condicionar en nuestro análisis o iban a impactar el proceso electoral. Entonces, estas organizaciones decidieron juntarse, unir esfuerzos y ofrecer este ejercicio de observación técnica y sistemática al proceso electoral. No son lo que el consorcio emite, no son opiniones políticas, digamos, no hacemos un ejercicio de opinión política, aunque podamos tener una opinión política informada. Más bien hacemos un análisis de observación técnica, sistemática, eso lo procesamos, lo publicamos posteriormente en informes o en comunicados, pero de acuerdo a la evidencia que vayamos recabando, ¿no? Entonces eso observa El Salvador. Aquí están, por ejemplo, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA, la Universidad Francisco Gaviria, con el Centro de Ciencia y Tecnología y el Centro de Estudios Ciudadanos. Está el IN, por ejemplo, la Misión Cristiana El IN, COFOA, que es una organización con una fuerte presencia en el territorio, y CEFI también forma parte de este consorcio, FUDEXO, que está especializado en ciencias sociales. Es decir, es un abanico de organizaciones, digo, que tienen justamente diferentes áreas de incidencia, pero entre todos queremos aportar este esfuerzo. Así es. Y para quienes nos escuchan, en términos generales, ¿por qué es importante que exista observación ciudadana electoral? Sí, los ejercicios de observación electoral fundamentalmente tienen el propósito de garantizar, desde nuestra perspectiva, integridad al proceso, ¿no? Sumar, digamos, a la integridad del proceso. Evidentemente, los procesos, cada uno tiene sus particularidades, reformas electorales que pueden impactar un proceso y que es necesario observar, pero en definitiva hay que ir dejando registro histórico, digamos, de todas estas cosas,
hay que hacer una labor de documentación de todo lo que rodea un evento electoral y de lo que ocurre en una jornada como tal. Entonces, ahí radica la importancia, ¿no?, de un ejercicio de observación electoral, amén de las consideraciones que diferentes sectores puedan tener sobre el proceso como tal, la legitimidad de ciertas candidaturas, digamos, son debates válidos, por supuesto, hay que hacerse estas preguntas, pero en definitiva los ejercicios de observación electoral añaden este ingrediente de más ojos observando actividades, qué sé yo, ¿no?, que pueden dar, por ejemplo, como ha ocurrido en el escrutinio final, dar lugar a documentar cosas que de otra forma, digamos, no habría posibilidad de conocerlas, ¿no? Y obviamente, Mauricio, esta observación, señalar las irregularidades o anotar las irregularidades, registrarlas, tiene como objetivo mejorar la calidad técnica de las elecciones. O sea, porque no es simplemente decir aquí fallaron y ya, sino que la idea es hacer recomendaciones, ¿o no es así? Exactamente. De hecho, nosotros tenemos una carta de entendimiento con el Tribunal Supremo Electoral y vamos a presentarle al tribunal nuestros informes y las recomendaciones que en estos informes se recogen, porque precisamente el objetivo es esto, ¿no?, contribuir con la integridad del proceso, pensando en que las elecciones en un sistema democrático son fundamentales y tienen que realizarse de la mejor forma posible, ¿no? Ya podremos hablar, cuando ustedes gusten, de algunos hallazgos que hemos tenido en esta elección, pero en definitiva el propósito es esto, contribuir, sobre todo para que la ciudadanía sepa también, ¿no?, cómo va la cosa, porque generalmente en nuestros países la ciudadanía va a elecciones ignorando varias cosas, ¿no?, ignorando si hay planes programáticos, ignorando reformas institucionales o legales, es decir, hay una serie de cosas que rodean a una elección y que en muchas ocasiones pasan inadvertidas en el grueso de la población. Entonces hay que hacer ejercicios de divulgación, de acercamiento, de traducción, digamos, de elementos técnicos a elementos que puedan ser socializados en la opinión pública. También tenemos ese propósito, ¿no?, de servir como una voz independiente, técnica, que aporte en el debate público. Mauricio, tú indicabas hace un momento que la misión, el consorcio Observa El Salvador, no solo se dedicó a observar el día de las elecciones, sino que lo hicieron antes. ¿Qué nos podrías decir o qué podrías comentarnos de los hallazgos de Observa previo al día de la elección? Sí, fíjate que en nuestro primer informe nosotros hablábamos de una serie de desafíos o riesgos que tenía el proceso electoral. Entre estos, por ejemplo, la existencia de normas difusas o confusas, el cambio en la legislación, el haber quitado el candado para que la Asamblea Legislativa aprobara reformas un año antes de la elección. Todas estas cosas que tienen que ver con uno de los enfoques de trabajo del consorcio, que es la existencia de certeza jurídica para una elección. Ahí veíamos deficiencias nosotros, porque se fueron cambiando las reglas en la marcha del proceso. Esto provocó que el plan general de elecciones se fuera modificando. ¿Te refieres al cambio en el número de diputados? Exacto, todas estas cosas. El cambio de la fórmula electoral, el número de consejo municipal. Los cambios en los plazos. Lo señalo porque muchas personas a veces olvidan esto, o no entienden o no le dan importancia a este tema. Exactamente, pero tiene que ver con eso. A inicios del año pasado se quitó este candado para las reformas, febrero más o menos. Y posteriormente, en los meses siguientes, vinieron estas reformas de la reducción del número de diputaciones, la reducción de los municipios, el cambio en la fórmula para asignar los escaños, modificaciones en el Plan General de Elecciones en lo referente a el voto desde el exterior, por ejemplo, era otra de las cosas que a nosotros nos llamaba la atención. Bueno, eso por un lado, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con certeza jurídica, con procedimientos electorales en términos administrativos, con la inactividad y la pasividad del Tribunal Supremo Electoral a la hora de ejercer las facultades que constitucionalmente y legalmente tiene para sancionar violaciones a la ley electoral,
campañas adelantadas, campañas ilegales, otras instituciones que tienen control, por ejemplo, sobre el uso de fondos públicos para fines electorales y sobre lo que no se ha visto nada, la disparidad que ha habido en esta competencia electoral a la hora de proyectar ciertos perfiles, otros candidatos que no tuvieron siquiera posibilidad de conectar con la gente. Vamos, todos estos elementos hacen muy particular este esfuerzo y nosotros teníamos también la mirada puesta en estas cosas. Elementos como, ya que estamos hablando de transparencia, ¿no? Que el Tribunal Supremo Electoral tiene más de un año de no actualizar el portal en donde tiene que cargar las resoluciones que toma el colegiado. No se sabe las agendas de las reuniones, los productos de esas reuniones y las resoluciones finales. Por ley tendría que estar cargado esto en el portal de transparencia y no existe tampoco. Viste, todos estos elementos están ahí presentes. Y esto, supongo que ustedes han determinado que tiene algún grado de incidencia o tuvo un grado de incidencia sobre lo que venía el día de la elección. Sí, sobre todo esta actitud del Tribunal Supremo Electoral que nos parecía hasta, en cierta forma, hasta una renuncia a sus facultades jurisdiccionales, digamos, y de sanción, ¿no? Al no sancionar propaganda anticipada. Por ejemplo, porque ahí a lo mejor... hacerlo tarde, porque lo hizo, pero... Sí, sí, porque tú puedes, bueno, el colegiado tiene la facultad de emitir medidas cautelares, por ejemplo, ¿no? Ordenando el retiro de esta publicidad y luego continuar con los procedimientos sancionatorios en una resolución, luego dictar una decisión, pero no sabemos nada de esto, digamos. En ese sentido, el tribunal ha quedado a deber, digamos, no ha ejercido sus facultades legalmente establecidas y constitucionalmente relevantes, porque el tribunal goza de autonomía, ¿no? Constitucionalmente, el artículo 208 de la Constitución dice que goza de autonomía. Sin embargo, no la ha ejercido como tal. Entonces, eso es algo importante para este proceso. Bueno, vamos a hacer una breve pausa musical, pero ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos Hablando de Transparencia y este día estamos conversando o haciendo algunas valoraciones sobre el proceso electoral 2024 y lo hacemos con Mauricio Maravilla, quien es secretario técnico y también vocero de Observa El Salvador 2024. Así es, Mauricio, para seguir conversando sobre las elecciones, ahora sí, hablemos del día de la elección, el día de... como consorcio de observación electoral de la sociedad civil y la academia, en términos generales, Mauricio, ¿cuáles fueron los hallazgos más relevantes de lo acontecido el día de la elección presidencial y legislativa? Y si nos puedes detallar lo observado en cuanto, por ejemplo, el ambiente de la elección, el comportamiento de las autoridades electorales, de las candidaturas, de los partidos, o sea, todo lo que podríamos resumir del día de las elecciones para que la ciudadanía también tenga eso en perspectiva. Muy bien. Bueno, ese día nosotros teníamos presencia en centros de votación en todos los departamentos, una red de más de 80 centros de votación a nivel nacional y la presencia se garantizó desde muy temprano, antes incluso de que abrieran los centros de votación, porque justamente el formulario número 1 que nuestros observadores y nuestras observadoras tenían, a quienes desde aquí les mando un agradecimiento porque se han fajado, como decimos en buen salvadoreño. Ese trabajo es muy cansado, muy agotador y sobre todo porque se extendió básicamente a 24 horas. Es decir, llegaron cerca de las 4 de la mañana y los últimos reportes que tuvimos al siguiente día eran de observadores de Observa hasta las 5:12 de la mañana del siguiente día. ¿Cuántos observadores? Eran alrededor de 100 observadores. Sí, bastantes. Entonces, en el primer formulario registrábamos como a qué hora se aperturaron los centros para el ingreso de las personas que iban a integrar las juntas receptoras, quién habilitó estos centros y fue... ¿A qué hora es el promedio de apertura de la... Fíjate que según nuestra observación, en el 96.5% de los centros que observamos, la habilitación se dio entre las 4:30 y 6 de la mañana. Ya. Digamos que cumpliendo los parámetros normales, digamos. Que es para que entren los miembros de junta receptora de votos, jefes de centro, etc. Todo el personal operativo y logístico, digamos, que lleva a cabo la elección.
Solo, vamos a ver, el 85.2% de los centros abrieron, vamos a ver, solo el 13% más bien lo hizo después de las 8 de la mañana. La integración de las JRB se dio, según nuestra observación, en tiempo y forma, en su mayoría. Nosotros por eso hasta el primer corte y la primera conferencia que dimos ese día, alrededor de las 10 de la mañana, decíamos que había transcurrido hasta esa hora todo dentro de la relativa normalidad, digamos, ¿no? A excepción de algunos reportes que observábamos a través de redes sociales de gente convocada y capacitada por el Tribunal Supremo Electoral y que luego no pudo integrar JRB porque estas ya habían sido completadas, ¿no? ¿Y eso en cuántos, qué porcentaje, o sea, fue algo sistemático o fue algo que ustedes encontraron en un par de...? Más bien nosotros lo que, hasta ese momento lo que teníamos era estos reportes en las redes sociales, ¿no? Luego sí creo que tengo por acá, ya lo buscaré el dato sobre los centros de votación en donde se dio esto, pero digamos que a veces los problemas de integración de las mesas se dieron porque la gente llegó tarde, ¿no? Fue una de las razones que dio el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros lo que decíamos era que el tribunal tenía que aclarar qué había pasado con todo esto y hasta el momento no tenemos una explicación convincente, digamos, de eso. Sí, porque ¿no? yo conozco a un par de personas que iban a integrarse y llegaron a la hora de apertura del centro, o sea... Y ya estaba ocupado. Y ya estaba ocupado, o sea, no es que llegaron a las 7 de la mañana, sino que llegaron a las 5. Pero bueno. Sí, vamos a ver, nosotros, por ejemplo, aquí sobre lo que me preguntabas, en nuestro informe de la jornada, más bien lo que decimos es, la integración de las JRV se dio en tiempo y forma programadas, no obstante, tomábamos nota en ese momento de las denuncias registradas en las redes sobre estas personas convocadas y capacitadas que no lograron integrar las JRV y decíamos que el tribunal tenía que aclarar qué ha pasado con estas cosas. Hasta el momento no sabemos, digamos así, de manera certera qué fue lo que pasó con esto, ¿no? Luego, digamos que la jornada transcurrió con esas cosas, ¿no? Quizás el foco de atención comenzó a ser más fuerte con el escrutinio, con el cierre de la votación, o hacia el final de la votación, digamos. Ahí nosotros notamos varias cosas. Primero, la conferencia de prensa del candidato y presidente de la República, ¿no? Que no es la primera vez que se hace, ya se había hecho en procesos electorales pasados, ¿no? Eso por un lado, a pesar de que el artículo 175 y 176 del Código Electoral tienen prohibiciones expresas para hacer propaganda en esos momentos, ¿no? Eso está fuera de la ley. La presentación de una encuesta también a boca de urna, lo cual también está prohibido por ley, y la proclamación de resultados por parte de candidatos sin que el Tribunal Supremo Electoral hasta ese momento haya difundido nada, ¿no? Son como 3 eventos importantes hacia el cierre de la votación y posterior a este, de lo que nosotros también dejábamos registro, porque allí hay, digamos, estos comportamientos riñen con lo establecido en el Código Electoral. Vamos, ese tipo de cosas. Luego ya cuando sistematizábamos la información recogida por nuestros observadores, encontramos, por ejemplo, acerca del comportamiento de los actores políticos, decíamos nosotros, y la realización de propaganda en el centro de votación, por ejemplo. En el 55% de los centros que observamos se constató la realización de actividades de propaganda. En un 33% hubo personas particulares haciendo propagandas, en el 9% de ellos vigilantes de partidos políticos haciendo propaganda, en el 12% de estos centros la ciudadanía recibía artículos promocionales de partidos dentro o en el desarrollo de la votación. En el 9.9% de los casos de los centros de votación se registró vigilantes de partidos induciendo o sugiriéndole a la gente por quién votar. Es decir, esas cosas también las logramos registrar, ¿no? Son, vamos, haciendo como una mirada muy amplia de la jornada, esos hallazgos.
Mauricio, y valorando lo observado el día de las elecciones que ya comentabas, ¿consideras que las irregularidades e inconsistencias tuvieron la magnitud para haber afectado la voluntad del electorado? Esa pregunta está bien planteada, muy interesante, porque nosotros, digamos, con la muestra que tenemos, no podríamos atrevernos a decir tal cosa, ¿no? Digamos, estamos dejando constancia de que en los centros que observamos ocurrieron estas cosas y lo ideal sería que a partir de esas cosas observadas y a partir de los reportes públicos que observa El Salvador, la misión de la OEA, Fundaungo o cualquier otra misión de observación haga, las autoridades correspondientes iniciaran los procedimientos de investigación pertinentes, ¿no? Porque digamos que tendríamos que tener en todos los centros de votación del país presencia o en una muestra muy representativa para hacer una aseveración de ese tipo que tiene que ver con la modificación de la voluntad popular, ¿no? Digamos, nuestra muestra de lo que da fe es de que en esos centros observados constatamos estas cosas y lo que hay que corroborar es si esto fue un patrón extendido en todo el país, ¿no? Ya esas son cosas que, digamos, una misión de observación electoral tiene, digamos, la dificultad de llegar hasta esos niveles, ¿no? Vamos, eso, por ejemplo, es algo que corresponde a la Fiscalía General de la República, que sí tiene presencia en todos los centros de votación y que debería estar al tanto de la legalidad, de los procedimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Hacemos esta pregunta, Mauricio, que yo sé bien complicada, sí. digamos, decir que sí o decir que no. O sea, es un poco complicado, pero, digamos, el punto acá es cuánto pudo incidir el que se haya conformado la mesa, la junta receptoras, con otras personas que al principio no estaban asignadas para ser propietarios, ¿verdad? Por ejemplo. O cuánto incidió el que no se pudiera elaborar el acta en la elección legislativa. O sea, todo ese tipo de cosas, digamos, son aspectos. Sí, esto en lo que tiene un impacto es en la... Vamos, tiene que ver con la capacidad de los partidos políticos de defender sus votos, por ejemplo, ¿no? Digamos, si una mesa está integrada en su mayoría por un partido político, los otros partidos políticos tienen muy poca capacidad de incidir en esas decisiones que se toman en mesa, por ejemplo, respecto de ciertos votos que pudieron ser nulos y que se puedan tomar como válidos posteriormente, ¿no? Pero si no hay allí presencia de otros partidos políticos y los otros integrantes de la JRV son ciudadanos que fueron convocados, que a cierta hora del día ya están cansados y lo que quieren irse a casa, ¿no? Bueno, es como que, bueno, terminemos esto y vamos. Eso va en detrimento, digamos, de la representación, de la vigilancia de los partidos políticos sobre el proceso electoral. Claro, en esto también habría que pensar uno qué nivel de responsabilidad tiene el TSE o los propios partidos políticos que no tuvieron, por diferentes razones, la capacidad de completar las listas de propuestas para integrar los organismos electorales temporales, ¿no? Vamos, hay una serie de factores ahí que si uno los comienza a integrar, pues nos meten en este lío, ¿no? De intentar dar una respuesta tan contundente, se dificulta a partir de esta serie de cosas, digamos, que tienen que ver con la actitud, responsabilidad o comportamiento de diferentes actores. Y el día de la elección, Mauricio, se dio, en el caso de ustedes, alguna limitación al procedimiento de observación, o sea, de parte de alguna autoridad electoral, partido, fuerza de seguridad, ¿hubo alguna limitación para que ejercieran su labor de observadores? Y si también hubo, o ustedes presenciaron algún atentado, alguna limitación contra la prensa. Sí, voy a comenzar con la segunda parte de esta pregunta. Digamos, no era parte de los objetivos de la observación este tipo de cosas del ejercicio de la libertad de prensa, aunque en algunos formularios que verificaban el comportamiento en la jornada, sí había apartados para verificar situaciones de conflictividad o violencia electoral, ¿no? Digamos, altercados que subieran de tono y que ameritaran tomar nota de esto y reportarse, ¿no? Entonces, lo que sí hubo luego fue la APES, por ejemplo, retratando algunos casos, ¿no? Nosotros también tomamos nota de esos informes porque luego
en un informe más integral, esta información también nos ayuda a complementar lo que nosotros hemos observado. Pero sobre las dificultades para realizar la función de observación, en nuestro informe de la jornada, lo que decimos así que hubo en al menos una quinta parte de los centros algún tipo de dificultad, ¿no? Pero tiene que ver, y aquí creo que es importante aclarar también qué tipo de observación se hace, porque nosotros capacitamos a las personas con un cierto tipo de actitud, digamos, a la hora de hacer la observación. Entonces esto tiene que ver con, ¿estás presente completamente en una mesa o interactúas con las personas o solamente observamos, ¿no? Nosotros fuimos como más cuidadosos en ese sentido de que los observadores solo observen. Exactamente. Que los formularios dieran pie a consignar información que ellos pudieran constatar, que pudieran ver. No entrar en interacción con los actores, por ejemplo, de las mesas o cosas de ese tipo, ¿no? Porque eso ya, digamos, distorsiona el proceso de observación. Entonces, eso hay que cuidarlo muchísimo. En eso sí que nos cuidamos bastante nosotros. Vamos a hacer un breve corte musical, pero ya regresamos. Nosotros estamos Hablando de Transparencia y estamos haciendo valoraciones sobre el proceso electoral 2024 con Mauricio Maravilla, quien es secretario técnico y vocero de Observa El Salvador. Así es. Solo recordar que el otro jueves es el último programa de esta temporada de Hablando de Transparencia. Yo sé que al final lo vamos a volver a decir, pero para quienes nos van escuchando, este es el penúltimo capítulo de Hablando de Transparencia y esperamos regresar posteriormente. Y también si quiere escuchar los programas que hemos tenido anteriormente, puede hacerlo revisando las redes sociales de Acción Ciudadana. Ahí va a encontrar todos los programas. Así es. Mauricio, ahora hablemos del escrutinio definitivo que ya realizó el Tribunal Supremo Electoral allá en el gimnasio. Como consorcio, ¿qué detectaron del procedimiento de escrutinio definitivo? Sé que han sacado un comunicado que luego lo vamos a ver en la siguiente pregunta, pero ¿qué detectaron ustedes y qué hallazgos tienen sobre el escrutinio definitivo? Sí, fíjate que para el escrutinio final, Observa El Salvador desplegó un grupo más de 50 observadores que cubrían las 24 horas, las jornadas que eran muy extendidas y que el tribunal así había dispuesto, ¿no? Turnos y cosa, ¿no? Entonces teníamos presencia en todo momento. Diferentes formas de observar o una metodología que implicaba observadores específicos para ciertas mesas, es decir, que hay mesas en las que documentamos todo lo que pasó ahí. Esta información está siendo sistematizada porque, claro, el escrutinio agregó una serie de dificultades a la observación, vamos, porque el espacio físico donde se llevó a cabo era muy dificultoso para un ejercicio de observación electoral. Primero, era dificultoso para que el trabajo se desarrollara en orden. A partir de ahí hay un primer problema, ¿no? No habían condiciones de bioseguridad o de seguridad personal, es decir, había una serie de cuestiones logísticas y operativas que hacían difícil todo eso. ¿Y la actitud de partidos y de autoridades respecto a la observación en esa parte, ¿no? Fíjate que también esto en el comunicado que hemos emitido hoy, hablamos justamente primero de una sobrerepresentación de vigilantes del partido Nuevas Ideas, en contraposición con una insuficiente presencia de vigilantes de los partidos de oposición. A pesar de que existía indicaciones e instrucciones explícitas y claras sobre la cantidad de vigilantes por partido, en la práctica lo que se constató fue un generalizado acaparamiento de la labor de vigilancia por parte del partido oficial. Eso quedó en evidencia y además basta ver las fotografías para ver la relación que había entre la gente identificada con ese partido y otros partidos políticos, además de que no se verificó de manera sistemática la acreditación de personas y esto favoreció la desproporción en las capacidades de representación de los partidos en la vigilancia. Es decir, las credenciales que el Tribunal Supremo Electoral emitió no eran personalizadas. Eso permitía que si tú te salías del salón podías darle a cualquier persona tu credencial y ésta podía entrar sin ningún distintivo partidario y todo, pero
se notaba la disparidad en ese sentido. Sobre las actitudes y comportamientos, en el apartado 3.5 del comunicado que emitimos hace un ratito, decimos nosotros que hubo justamente actitudes y comportamientos intimidatorios que afectaron el desarrollo del proceso de escrutinio. La vigilancia del Partido Nuevas Ideas tuvo en general una actitud de intolerancia y de intimidación, no solo para sus pares de otros partidos políticos, sino también en contra de medios de comunicación, en contra del personal de mesas de trabajo e incluso contra algunos miembros de la Fiscalía General de la República. Se observaron hechos en los que la intimidación o comportamientos agresivos o inapropiados de parte de vigilantes del Partido Nuevas Ideas requirió que los miembros de la Fiscalía levantaran actas sobre lo ocurrido. En algunos casos incluso se pidió a la Policía Nacional Civil que sacaran a ciertas personas del área del trabajo porque el conflicto podía ir en escalada, ¿no? De hecho, es algo que también en el segundo reporte preliminar la OEA establece como una de las cuestiones observadas. Esta actitud, no sé qué término utilizan ellos, pero hablan de justamente un comportamiento de ese tipo, ¿no? Como intimidatorio por parte del partido oficial, justamente. Y teniendo presente, Mauricio, estos hallazgos que nos comentabas, ¿consideras que dichos acontecimientos sucedidos durante el escrutinio definitivo afectaron el resultado? Fíjate que potencialmente la capacidad de hacerlo. Esa es una de las cosas que recogemos, por ejemplo, en el apartado 3.3. Y voy a leer textual porque nos parece que esto es muy serio y que hay que tomar en cuenta. Irregularidades que afectan la integridad del voto. Así se llama este apartado en nuestro comunicado. Aquí lo que decimos como observa El Salvador es que se advirtieron acciones ejecutadas por las mesas de trabajo que nosotros pudimos observar que comprometen el respeto a la voluntad del pueblo salvadoreño emitida en las urnas. ¿Cuáles son estas acciones? Número 1, ausencia de imparcialidad al registrar los votos, por ejemplo. Segundo, admisión de votos nulos como votos válidos. El incremento intencional de votos válidos digitados al favor del partido oficial y, por otro lado, la omisión intencional en la digitación de votos válidos a partidos minoritarios. También el registro de votos cruzados como votos que eran cruzados, que debían contar como válidos y que fueron considerados nulos después, entre otras acciones graves. Esta información se está sistematizando y como había presencia de observadores en mesas específicas, en un informe final que presentemos vamos a detallar lo observado, ¿no? Pero en este comunicado hacemos notar justamente este tipo de cosas que, respondiendo a tu pregunta, podrían comprometer el respeto a la voluntad de la gente expresada en las urnas. Hacemos la pregunta, Mauricio, porque, ustedes que han estado en el proceso pueden advertir si esto fue sistemático, digamos que esto pasó en todas las mesas, en todos los departamentos, si, digamos, esto tuvo la magnitud en cada urna, en cada JRB, de alterar el resultado. O sea, digo esto porque probablemente, y no es desmeritar las irregularidades, pero si tú dices, bueno, sucedió esta irregularidad en 10 urnas, eso probablemente no implique una alteración al resultado de una forma tal que se pierda o gane un diputado, por ejemplo. Y de hecho, el comunicado al que tú hacías alusión de la OEA, el segundo preliminar, por ahí, pero bien, no sé si bien escondidito, pero por ahí dice de que no ven actos que alteraran el resultado, algo, palabras más, palabras menos. Sí, eso me remito a lo que respondí antes, ¿no? La capacidad de la muestra también, digamos. Ese es un asunto donde allí era fundamental garantizar la vigilancia de los partidos políticos, de todos los partidos políticos en todas las mesas, y que esa participación y esa vigilancia se diera en condiciones de equidad y de igualdad, y que se respetara el instructivo de escrutinio final, que establecía reglas. Nosotros, otra de las cosas que advertimos en este comunicado es justamente que
se notaba como, una deficiente capacitación, digamos, de las personas que estaban encargadas de este trabajo en la mesa, lo que llevaba a que en momentos en donde se necesitaba resolver algún impasse, no había criterios estandarizados para la resolución de este tipo de problemas, sino que se resolvían de manera diferenciada en una mesa con otra. Es decir, este tipo de cosas también son, digamos, son llamativas porque lo que reflejan es un alejamiento del instructivo del escrutinio final, que si uno lo revisa y dice, bueno, si se hubiese cumplido este escrutinio, estuviéramos en otras condiciones, porque a nuestro criterio el instructivo generaba, digamos, las garantías deseadas para que los partidos políticos pudieran sentirse, digamos, tranquilos o tener certeza de los resultados. Pero en la medida en que el instructivo no era el que guiaba fielmente el trabajo de las mesas, ahí comienzas a tener problemas, ¿no? Entonces es algo que eso sí lo constatamos también. Correcto. ¿Y cuándo esperan lanzar este informe? Bueno, estamos sistematizando esta información porque son muchas las fichas llenadas, muchos los formularios, con una cantidad de elementos observados que tienen que ver con la integración de las mesas de trabajo, la presencia de autoridades en estas, la posibilidad de garantizar al 100% la transmisión de los resultados en el portal. Es decir, hay una cantidad de elementos observados que tenemos que ir revisando uno por uno, sistematizando esta información y publicarla, pero vamos a intentar que salga lo más pronto posible. Lo que ocurre también es que el escrutinio final alteró casi todos los calendarios de todo el mundo, ¿no? Porque ya todo el mundo decía, bueno, pasa esta elección y luego pensamos en la siguiente. Ahora ya estamos publicando este informe hoy y la próxima semana queremos publicar un informe preelectoral de las elecciones municipales, y ahí está todo el lío, ¿no?, de los calendarios, cómo se fueron apretando. Okay. Bueno, vamos a hacer una breve pausa musical, pero ya regresamos. Transparencia, y estamos en el último bloque, pero recuerda que si se perdió el inicio de esta conversación, puedes sintonizar, revisar las redes sociales de Acción Ciudadana. Y esta tarde estamos haciendo valoraciones sobre el proceso electoral 2024 y lo hacemos con Mauricio Maravilla, quien es secretario técnico y también vocero de Observa El Salvador 2024. Así es, Mauricio, y ya para ir cerrando esta conversación, queríamos consultar si el consorcio va a realizar observación de las elecciones municipales y del Parlacen. Y si lo van a hacer, pues nos podría dar algunos detalles de la misión de observación y cuáles son sus expectativas sobre dicho evento electoral. Sí, para la jornada del 3 de marzo, el pronóstico, la intención es generar un ejercicio de observación similar al del 4 de febrero. Sí, yo me pierdo con las fechas. Bueno. La misma red de observación desplegada en todo el país, con reportes periódicos durante la jornada, emitidos en comunicados que divulgamos con la prensa. Esa va a ser la dinámica. Pero también estamos haciendo un ejercicio de observación de largo plazo, decimos, observando algunas cosas en particular. Por ejemplo, el desenvolvimiento de las tareas administrativas del Tribunal Supremo Electoral, en cuanto a inscripción de candidaturas, etcétera, etcétera. O de la parte jurisdiccional, si algunas de estas candidaturas son impugnadas o hay casos de transfugismo, etcétera, estamos también dándole seguimiento a estos casos. También tenemos un apartado que nos interesa muchísimo sobre conflictividad y violencia. ¿Qué tipo de incidentes alrededor del tema electoral pueden destacarse, pueden sobresalir para ser recogidos en un informe sobre conflictividad y violencia electoral? Estamos también con una red de largo plazo observando estas cosas, y también hay un equipo que está observando el uso de recursos públicos municipales en temas de campaña. Entonces ya de hecho tenemos algunos casos que al final de la próxima semana vamos a presentar públicamente, porque ya tenemos denuncias y casos de uso y abuso, digamos, de los recursos públicos en temas de campaña. Entonces, sí tenemos observación el día de, pero también desde ya y durante todo este tiempo estamos haciendo una labor de observación en otras áreas, que no solo son la jornada, ¿no? Y Mauricio, obviamente
la elección Parlacen va a requerir de nuevo el sistema de, digamos, de escrutinio preliminar para introducir los datos y llenar el acta y todo esto. O sea, se va a necesitar de nuevo el sistema. Por la relación que ustedes han tenido con el tribunal, no sé si tienen información, si esto ya se corrigió o cuál es la expectativa de ustedes, porque si esto no se corrige, si no se corrige el sistema y que funcione el día de la elección, más allá solo de la transmisión, sino que el sistema funcione, pues ya se prevé que va a ser un escrutinio complicado, va a ser una situación complicada el día de la elección. ¿Qué saben ustedes o cuál es la perspectiva que tienen ustedes sobre este tema del sistema? Sí, más me voy a quedar con la parte de la expectativa, digamos, porque lo que nosotros sabemos es lo que sabe, digamos, la opinión pública más informada sobre esto, ¿no? Que hubo fallas. Nosotros en diferentes comunicados y posturas hemos hecho el llamado al Tribunal Supremo Electoral a aplicar los correctivos necesarios para evitar que esos incidentes del 4 de febrero se repitan el 3 de marzo. Sobre estas cosas que mencioné recién, por ejemplo, en el comunicado de hoy decimos que el Tribunal Supremo Electoral debe realizar las investigaciones y establecer las responsabilidades que correspondan para evitar la repetición de estas irregularidades, ¿no? También establecer los mecanismos correctivos y de control de calidad para que el sistema de transmisión, de registro, de divulgación de resultados no pase por lo mismo que pasó. Tienen tiempo para hacerlo, pues. Si están detectadas las fallas, tienen que aplicar los correctivos en ese sentido. Entonces nosotros más bien nos quedamos con estos llamados, digamos, con estas recomendaciones al Tribunal Supremo Electoral para que actúe como lo que es. El tribunal es la máxima autoridad en esta materia. Tiene que actuar en consonancia con estos postulados constitucionales que le dan en materia electoral todas las facultades para actuar. Debe ejercer su rol con autonomía. El tribunal tiene que garantizar eso. En una de las encuestas trabajadas, de hecho, por esta casa de estudio donde estamos ahora, la UFG, divulgada por Observa, nosotros recogíamos lo que también recogieron otras encuestas posteriores, que 6 de cada 10 personas no confiaban en el Tribunal Supremo Electoral. Sería interesante medir cómo está la confianza hoy en la autoridad electoral después de este evento. Yo pienso que el tribunal debería hacer un esfuerzo por recobrar un poco de esa confianza que ha perdido con el electorado, con la ciudadanía, ¿no? Porque esto le imprime, digamos, a la intención de garantizar un proceso íntegro, le imprime muchas dificultades, hay muchas sombras, dudas, digamos, cuestionamientos, preguntas que a lo mejor no nos vamos a responder, pero digamos queda esa sensación, ¿no?, de que se pudo hacer diferente y que han fallado muchas cosas. Y Mauricio, ya para cerrar prácticamente el programa, ¿será que vamos a tener, o qué piensas, será que vamos a tener el mismo ambiente tenso en el escrutinio definitivo, en las mesas? Obviamente esperemos que no toque de nuevo contar voto por voto, ¿verdad? Pero sí, digamos, el momento de revisar acta por acta, que eso es lo que esperamos que suceda, ¿será que vamos a tener esa tensión o crees que rebaje? Porque estamos hablando del Consejo Municipal y Parlacen, que pierde, digamos, el tema de la tensión y el morbo como la presidencial y la legislativa. Sí, quizás en temas de impacto, quizás, o de comportamiento de los actores, estas elecciones que recién pasaron imprimen una carga de mayor emotividad, de comportamientos de este tipo, ¿no? Pero yo no descartaría que pueda pasar lo mismo, digamos, si los ánimos se mantienen como se han mantenido en las redes sociales. Por lo menos se percibe un ambiente así como muy de expectativa, ¿no?, por los resultados. Hay municipios en donde puede haber cierto grado de competencia, ¿no? Y allí tal vez algunos votos puedan definir la integración de un consejo municipal. Uno no sabe qué pueda pasar en estos casos y cómo se va a trabajar, ¿no? Lo ideal sería que el escrutinio preliminar se desarrollara como corresponde y que el escrutinio final se hiciera como se ha hecho tradicionalmente, cotejando los registrados del escrutinio preliminar, ¿no?
Pero en este caso lo que tuvimos fue un escrutinio preliminar fallido que obligó a hacer ese trabajo de escrutinio preliminar en un escrutinio final. Ojalá que eso no vuelva a ocurrir, ¿no? Nos volvemos a meter en un escenario de este tipo, ¿no? Con un Tribunal Supremo Electoral ausente, digamos, en sus capacidades administrativas, de sanción, de corrección, etcétera, etcétera. Ojalá no tuviéramos que volver a pasar por una situación como esta. Pienso que están a tiempo de corregir pues lo que haya que corregir, ¿no? Ojalá que lo hagan, pues. Y ya para terminar, hoy sí, ¿cómo puede la ciudadanía conocer sobre el trabajo que está haciendo Observa? ¿Cuáles son sus redes sociales? Sí, muy bien, gracias por esta publicidad que me das lugar de hacer. Tenemos una página web en donde están todos nuestros productos, comunicados e informes. Se llama observaelsalvador2024.org. Y en las redes sociales también estamos en Facebook como Observa El Salvador 2024 y en X, antes Twitter, @observasv2024. Y ahí también publicamos nuestros comunicados, nuestros informes. De hecho, agradecemos a quienes, conociendo nuestro trabajo, se ponen en contacto con nosotros y nos dicen, mire, yo conozco de este caso y claro, ya luego toca una labor más de verificación de estas cosas, pero ese ejercicio de Contraloría Ciudadana es muy importante. Apelamos también a este sentido de denuncia de la gente que ve, que observa cosas. Ahora mismo, por ejemplo, con esta red de largo plazo que estamos desarrollando en el tema del uso de recursos públicos. Lo que instamos es a que la gente, si ve uso de recursos públicos para temas de campaña, que pueda documentarlo y que pueda hacerlo llegar también a nosotros para darle el seguimiento a estos casos. Bueno, vamos a estar también pendientes de las redes sociales de Observa El Salvador. Muchísimas gracias, Mauricio, por habernos acompañado esta tarde. Gracias por el café y el postre. Gracias por tu tiempo y el aviso. Claro, recuerde que el próximo jueves es el último programa de Hablando de Transparencia. Le invitamos a que nos sintonice y que siempre esté pendiente de las redes sociales de Acción Ciudadana. Un saludo. Un saludo. Acción Ciudadana agradece su sintonía al programa Hablando de Transparencia. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para conocer un poco más del trabajo que realizamos.